Hola, continuando con la clase que veíamos el otro día, ¿vale? Es decir, en relación con las velocidades, vamos a dedicarle este vídeo a hablar de las distancias, de todas esas distancias. Y para eso vamos a ver un poco lo que sería una situación típica en la que el vehículo de delante, por ejemplo, pega lo que vamos a llamar un frenazo brusco. Imaginar que este vehículo que circula delante de nosotros da un frenazo brusco. Lo primero que tiene que suceder es que yo me dé cuenta de que ese vehículo ha frenado. Mirad, esto no es tan evidente. Si yo estoy mandando un WhatsApp en el móvil o estoy girando la cabeza regañando a los niños que están detrás o cualquier otra cosa que me haga perder mi concentración, a lo mejor no veo las luces de freno de ese vehículo, no las veo con la suficiente antelación que necesito. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es ver ese peligro. Lo veo, esa imagen se graba en mi retina, ¿no? Es decir, llega al cerebro y le dice al pie que pise el freno. Eso tarda un tiempo. ¿Recordáis cómo se llamaba ese tiempo? El tiempo de reacción, que eran aproximadamente unos 0,75 segundos. Desde que yo he visto el peligro hasta que aquí he pisado ya el freno. En esos 0,75 segundos aproximadamente mi vehículo no se detiene, sigue circulando a la misma velocidad. Por lo tanto, la distancia que recorre desde aquí que lo he visto hasta aquí que he pisado el freno es la que vamos a llamar la distancia de reacción. Por lo tanto, la distancia de reacción es la distancia que recorre mi vehículo desde que yo veo el peligro hasta que reacciono, giro el volante o piso el freno. ¿De qué va a depender que esa distancia sea más o sea menos? Pues fundamentalmente de la velocidad y del tiempo que tardes en reaccionar, ¿no? A más velocidad, pues mayor distancia recorrerás y a mayor tiempo, mayor distancia recorrerás, ¿no? Es decir, si yo circulo a 50 km por hora en un segundo, no es lo mismo que si circulas a 120 km por hora en un segundo. El tiempo de reacción, el tiempo, repito, tiempo, no distancia, el tiempo no depende de la velocidad, porque el tiempo transcurre igual independientemente de la velocidad que lleves. Es decir, que un segundo es un segundo, tanto si vas a 50 como a 150. Lo que aumenta es la distancia que recorres en ese tiempo. No es lo mismo salir a correr una hora que salir a andar una hora. Es decir, la hora es la misma, lo que varía es la distancia que recorres salir corriendo en vez de andando, ¿no? Entonces, el tiempo de reacción no tiene que ver con la velocidad, tiene que ver con mi estado físico y psíquico, pero la distancia de reacción sí que tiene que ver con la velocidad. Por lo tanto, si tardas más tiempo porque estás cansado, recorres más. Y si vas más deprisa, recorres más también, ¿vale? Mirad, muchas veces estamos tan cerca del vehículo de adelante que solo mientras mi cerebro decide qué hacer, ya te ha chocado, ¿vale? Y por eso tenemos que tener en cuenta pues este comportamiento. Yo aquí he pisado el freno, pero el vehículo no se detiene aquí por completo, ¿vale? Es decir, el vehículo ahí empieza a perder velocidad hasta que conseguimos, con suerte, detenerlo por completo antes del obstáculo. Entonces, desde aquí que he pisado el freno hasta aquí que se ha detenido por completo, recorre otra distancia y esa es la distancia de frenado. ¿De qué dependerá? Pues de la velocidad, fundamentalmente. Mirad, tu vehículo va a avanzar muchos más metros cuanto más deprisa vayas. Si aumentas la velocidad, aumenta tu distancia de frenado. Va a depender del estado del vehículo en sí. Los frenos, los neumáticos, los amortiguadores, es decir, todo lo que interviene en una frenada o en el agarre de mi vehículo al suelo, si falla, va a hacer que aumente. Si los frenos están desgastados, si los neumáticos están demasiado lisos, te va a costar más trabajo detener el vehículo. Por ejemplo, la carga, cuanto más pese nuestro vehículo, más tenemos que acelerar para alcanzar una determinada velocidad. Por lo tanto, acumula más potencia, acumula más energía y cuando quieras frenar también tendrás que empezar a frenar antes porque la distancia de frenado también va a aumentar. Pensar que cuesta mucho más trabajo frenar a un camión que a un turismo y no es porque el camión vaya más rápido, sino porque pesa mucho más. Así que cuanto más cargado, más pese el vehículo, mayor es también la distancia de frenado. El problema es que todo esto hace que aumente la distancia, ¿no? Es decir, si disminuyera es que lo conseguimos detener antes. El problema es que las distancias aumentan cuando aumentamos la velocidad, cuando aumentamos la carga, cuando aumentamos el riesgo, por ejemplo, de teniendo el vehículo en mal estado. Incluso el propio estado del conductor hace que la distancia de frenado aumente. Porque mirad, una frenada tiene que ser fuerte y hasta el fondo. Una frenada tiene que ser enérgica. Si tú frenas suave y poco a poco cuando es una frenada de emergencia, la distancia de frenado se va a aumentar. Si yo piso el pedal del freno pero no lo piso hasta el fondo o con la suficiente rapidez, la distancia de frenado se va a aumentar. ¿Cuál es el problema de pegarle un pisotón al freno? Que se nos bloqueen las ruedas. Si nuestro vehículo dispone de ABS, el sistema de antibloqueo de la dirección del vehículo,
pues pisamos al mismo tiempo el embrague y el pedal del freno y las ruedas no se nos van a bloquear. Si no, tendríamos que liberar nosotros solos esa presión en el último toque del pedal. Pero en definitiva, con los vehículos en ABS, nos podemos permitir el lujo de pegarle el pisotón al freno porque las ruedas no se nos van a bloquear. No confundir el ABS con un sistema de frenado. No frena mejor el vehículo por tener ABS. Lo que consigue el ABS es evitar que las ruedas, el volante, la dirección, se nos bloqueen ante un frenazo de emergencia, ¿vale? Pero sin llegar a bloquear las ruedas con ABS o de forma manual, una frenada de emergencia siempre es fuerte y hasta el fondo, pero como os digo, con ese matiz de no bloquear las ruedas. Por lo tanto, cosas como la velocidad, como el estado del vehículo, frenos, neumáticos y demás, la carga o incluso el propio estado del conductor o el estado de la vía, hace que nuestra distancia de frenado aumente. Por ejemplo, a la misma velocidad, estando mojada la vía, lluvia, etcétera, etcétera, la distancia de frenado es el doble. Y a la misma velocidad, teniendo placas de hielo o nieve dura y apretada, que sería como el hielo, la distancia de frenado es hasta 10 veces mayor. Entonces, yo no puedo evitar que la vía esté mojada o que tenga hielo, pero sí puedo reducir la velocidad para evitar que la distancia de frenado aumente, ¿no? Es decir, que yo tengo que saber que todos esos factores me van a intervenir en la frenada. Yo no puedo evitar que existan, pero sí puedo adaptarme a lo único que tengo control, que es la velocidad, ¿vale? Por lo tanto, ¿de qué me sirve esto? Pues si yo sé que desde que veo el peligro hasta que consigo detenerlo por completo, mi vehículo, quiera o no quiera, va a seguir avanzando determinados metros, por un lado, puedo controlar la velocidad para que esos metros sean menos y por otro lado, puedo mantener esos metros por delante para tenerlo libre, es decir, la distancia de seguridad. Por cierto, si lo sumo todo, ¿no? Desde el principio hasta que freno, es distancia de reacción. Desde que ya he frenado hasta que me detengo, distancia de frenado. Pero si lo sumo todo, esta es la distancia de detención. La distancia de detención total o también llamada parada técnica. Bueno, pues esto va a ser sí o sí, ¿no? Es decir, desde que tú decides detener un vehículo hasta que lo consigues, o no detenerte, por lo menos esquivarlo, hasta que lo consigues, tu vehículo va a avanzar determinadas distancias. Entonces ya vemos qué factores intervienen para hacer que aumente. ¿Qué puedo hacer entonces? Mantener esa distancia por delante. Yo preveo que como voy a necesitar determinados metros, pues me los dejo libres por delante. Y eso es lo que llamamos la distancia de seguridad. Mirad, la distancia de seguridad, como norma general, tiene que ser aquella que me permita detener mi vehículo en caso que el de adelante frene bruscamente, lo que vamos a llamar la de frenazo brusco. Es decir, ¿qué distancia de seguridad debemos mantener frente al vehículo que nos precede? Pues aquella que me permita detenerme si el de adelante frene bruscamente. Es decir, si el de adelante pega un frenazo, yo tengo que ir a una distancia que pueda frenar yo también sin chocarme con él. Mirad, en un atasco a lo mejor son poquitos metros, ¿no? Es decir, pero en una situación de circulación normal tendremos que ampliarlo. Entonces, generalmente sería eso, es decir, aquella que me permita detener mi vehículo en caso de que el de adelante frene bruscamente. Pero si medimos eso, ¿eso cuánto es? Pues aproximadamente eso vienen a ser unos 50 metros o un equivalente a 2 segundos de separación. Esto es teniendo en cuenta que circuláramos aproximadamente a unos 80 km por hora. Yendo a 80 km por hora con 50 metros de separación o 2 segundos, pues sería una distancia que me permitiría detenerme en caso de que el de adelante frene bruscamente. ¿Por qué esto es así? Mirad, los metros pueden variar según la velocidad, pero el tiempo no, el tiempo es constante. Entonces, medir en marcha cuántos metros nos separan es difícil, pero contar segundos es más sencillo. Solo hay que buscar un punto de referencia. Si, por ejemplo, el coche que va delante de mí pasa por una señal de tráfico, un árbol, una marca en la calzada, algo que yo busque como referencia, pasa el vehículo que va delante de mí y en cuanto pasa yo me pongo a contar 1, 2, si al contar 2 yo paso por ese mismo punto que acaba de pasar él, es que nos separan 2 segundos. Y yendo a una media de 80 km por hora, ¿vale? Esos 2 segundos equivalen a unos 50 metros. Y eso es la norma general. Ahora, ¿qué ocurre? Que a veces con esto no es suficiente. ¿Por qué? Porque si voy en una autopista o una autovía no voy a 80, a lo mejor voy a 120 o a 100 en las carreteras convencionales, o si está lloviendo. Es decir, si hay algo que me hace prever que me va a costar más trabajo detener mi vehículo, pues la distancia de seguridad la tendremos que ampliar. ¿Qué distancia de seguridad será la ampliada, por ejemplo? Pues cuando aumentamos la velocidad, como en autopista o en autovía, o con lluvia,
etcétera, etcétera. Es decir, con todos esos factores que me hacen prever que me cuesta más trabajo detener el vehículo. Pues en vez de 2 segundos, pues serían al menos uno más, 3 segundos, su equivalente aproximadamente a 75 metros. O directamente nos dicen, si estamos en un túnel, hay que evitar los choques en cadena. El problema de los túneles es que son siempre lugares sin visibilidad, por mucha luz que haya dentro. Nunca sabes lo que hay dentro de un túnel hasta que entras. Entonces, si hubiera un atasco o hubiera vehículos que van más lentos, te pillaría de imprevisto. Entonces, si yo estoy dentro de un túnel y me golpean y yo golpeo al delante y el delante al delante, etcétera, etcétera, pues para evitar los golpes en cadena, en un túnel hay que tener una distancia de seguridad que sea el doble de lo normal. ¿Cuánto era lo normal? 50 metros o 2 segundos. Pues en un túnel, 4 segundos, pues equivalente a 100 metros. ¿Vale? Así que como norma general debemos mantener una distancia de seguridad que permita detener mi vehículo en caso de que el de adelante frene bruscamente. Y eso generalmente son 2 segundos o 50 metros. Pero eso se tiene que ampliar cuando aumentas la velocidad, cuando el estado de la vía, por la lluvia, la nieve, por la carga o por lo que sea, te hace prever que te va a costar más trabajo detenerte. Pues aumentas al menos un segundito más, 3. Y si estamos en un túnel, pues entonces directamente el doble de lo normal. 4 segundos o 100 metros. Cuestiones. A ver, en los túneles, si se trata de vehículos de más de 3.500 kilos, vehículos voluminosos, pesados, con placas de limitación de velocidad, etcétera, etcétera, al menos en vez de 4 segundos serían 6, es decir, 150 metros. Pero eso es exclusivo para estos vehículos voluminosos, es decir, 6 segundos o 150 metros en los túneles sería el equivalente que los normales tenemos como 4 segundos o 100 metros, ¿vale? Ahora, también esta distancia de seguridad ampliada se puede reducir cuando vamos a adelantar. Mirad, si yo estoy, por ejemplo, en un túnel y no tengo intención de adelantar, pues debo estar a 4 segundos o 100 metros. Pero si yo en un túnel tengo intención de adelantar, porque el túnel tiene varios carriles para el mismo sentido y puedo adelantar sin problema, pues entonces puedo reducir la distancia de seguridad, pero siempre manteniendo la norma general. Es decir, si yo iba a 4 segundos, puedo reducir a 2. Si yo en una autopista iba a 3 segundos, puedo reducir a 2, pero nunca puedo reducir menos de 2, ¿vale? Es decir, que yo puedo reducir la distancia de seguridad para adelantar si es que antes la había ampliado, ¿vale? Es decir, pero la distancia de seguridad básica que me permita no chocarme con el de adelante, obligatoriamente tiene que ser siempre respetada, que es ese mínimo de 2 segundos 50 metros o ese concepto genérico de aquella que me permita detener mi vehículo en caso de que el de adelante frene bruscamente, ¿vale? Hay un pequeño matiz que también merece la pena que le mencionemos un ratito. ¿Recordáis las carreteras convencionales, esas que tenían un carril solo para cada sentido, donde me dejaban 20 km por hora más para hacer un adelantamiento? Bueno, pues eso hay que tener un pequeño matiz que tiene que ver también con las distancias de seguridad. Mirad, si yo circulo por una carretera convencional que tiene un carril para cada sentido y se tienen que dar todas estas características, y no está prohibido adelantar, ¿no? La línea es discontinua, no hay ninguna señal ni falta de visibilidad que me prohíba adelantar, pues aquí hay una circunstancia importante. Mira, si por ejemplo este vehículo circula así y este vehículo circula así, es decir, a aquella distancia que le permite detenerse en caso de que frene bruscamente, pues podríamos considerar que es bastante. Pero el problema de estas carreteras es que si por ejemplo detrás de mí viene otro vehículo que me quiera adelantar, si de repente aparece un vehículo en sentido contrario, no hay hueco suficiente para poder regresar a la derecha. Entonces, para intentar evitar el peligro de los adelantamientos cuando solo hay un carril para cada sentido, nos obligan a aumentar la distancia de seguridad también. Por ejemplo, yo podría decir que donde esté prohibido adelantar no hace falta que deje distancia también para que me adelanten. Si hay varios carriles no hace falta, ¿no? Por ejemplo, en poblado pues no hace falta. Pero en una carretera convencional que tenga solo un carril para cada sentido y que no esté prohibido adelantar, no podemos circular así, a lo justo para no chocarnos, ¿no? Tendremos que circular a lo justo para no chocarnos y un poco más para que si alguien me adelante lo pueda hacer con seguridad. Por lo tanto, como norma general, dejaremos una distancia frontal de seguridad que permita no chocarme con el vehículo delante en caso de que pegue un frenazo brusco. Pero si estamos en una carretera convencional donde no esté prohibido adelantar, con un carril para cada sentido, tendremos que dejar la distancia de frenazo brusco más la distancia de adelantamiento. Es decir, dejo un poquito más también para que me adelanten. Y en esta misma situación, esos vehículos voluminosos, pesados, etcétera, etcétera, directamente mínimo 50 metros y apañado. Pero eso es en esta vía y nada más en esta vía. Por lo tanto, el mantener en todo momento una buena distancia de seguridad
que hace que si necesitas detener tu vehículo, si necesitas tomar decisiones, esquivar o incluso cuando te adelanten, siempre haya espacio para todos y podamos conseguirlo. Cuando aumentamos la velocidad y encima reducimos la distancia de seguridad respecto al de adelante, pues no solo asumimos el riesgo de provocar el accidente, sino de que si nos viene por otro lado, tampoco lo vamos a poder evitar y lo vamos a poder controlar. Por lo tanto, la mayor parte de los accidentes no se producirían si circuláramos en todo momento a una velocidad adecuada y controláramos las distancias que recorre nuestro vehículo. Y como os digo, las distancias tienen que ver con la velocidad, con el estado de la vía. Yo eso nunca lo voy a poder evitar, pero sí puedo reducir la velocidad, que es en el factor sobre todo donde yo puedo actuar, ¿vale? Por lo tanto, la distancia de seguridad es muy importante. Repito y recuerdo, como norma general, mantendremos una distancia de seguridad suficiente para que si el de adelante frene bruscamente, yo me pueda detener, ¿vale? Eso es lo genérico. Y además, en carreteras convencionales, con un carril para cada sentido y donde no esté prohibido adelantar, a esta distancia le añado un poco más para que me adelanten con seguridad. Sin embargo, cuando yo vaya por autopista, por autovía o preveo que hay cualquier cosa que me va a poner más complicado detener mi vehículo, pues tendré que aumentar la distancia de seguridad. Si esa básica vienen a ser 2 segundos, pues aumentaré a 3 o incluso a 4 cuando estoy en los túneles, ¿vale? Por lo tanto, también es datos que tenemos que conocer porque son datos que vamos a tener que aplicar en la vida real. Las distancias de seguridad también son importantes no solo cuando vamos circulando, sino cuando nos detenemos. Mirad, muchas veces se detiene un vehículo delante de nosotros y nosotros nos quedamos tan pegados del vehículo de delante que si por cualquier cosa da marcha atrás no nos da tiempo a avisarle o no le arranca el vehículo, no nos da tiempo o no podemos nosotros esquivarlo y nos toca dar a nosotros dar marcha atrás. Por eso la distancia cuando nos detenemos detrás de otro vehículo también es importante. Hay un pequeño truco muy sencillo y es que sé que me he detenido a una distancia adecuada que me va a permitir cambiarme de carril o incluso avisarles si empieza a dar marcha atrás o esquivar o cualquier cosa cuando todavía veo calzada por delante de mí. Es decir, si yo me empiezo a aproximar al vehículo de delante, veo la calzada, pero según me voy acercando dejo de ver la calzada y empiezo a ver sus ruedas. Me sigo acercando y ya ni siquiera le veo las ruedas ni le veo la matrícula, es que estoy pegada. Entonces yo tengo que poder ver el vehículo que tengo delante por completo, ver su matrícula, ver sus ruedas y ver un trocito todavía de calzada. Ahí estaré a unos 2 o 3 metros, ¿vale? Es decir, suficiente para que si tengo que dar marcha atrás no haya problema, si me tengo que cambiar de carril no haya problema. Por lo tanto, en las detenciones también hay que mantener esa distancia de seguridad. Y sobre todo si la detención es por retención de tráfico, un atasco, por ejemplo. Mira, normalmente, como no hay velocidad, pues no hay tanto riesgo, pero ¿qué pasaría si soy el último del atasco temporalmente? ¿Vale? Yo veo que hay una repentina retención de tráfico, me tengo que detener detrás de otro vehículo. Bueno, pues lo importante es que mientras que no tenga 2 o 3 o 4 vehículos detrás de mí, es decir, mientras yo sea el último, penúltimo, más o menos, tengo que mantener una serie de condiciones fundamentales, ¿no? Lo primero es mantenerme a esos 2 o 3 metros todavía del vehículo que está detenido delante de mí. Además, mantengo el freno pisado y la primera marcha puesta y no le quito ojo al retrovisor, porque yo me he detenido en el atasco, pero no sé qué es lo que va a hacer el vehículo que viene detrás de mí, si le va a dar tiempo o no le va a dar tiempo. Entonces, yo estoy como en alerta, ¿no? Estoy observando el retrovisor, no le quito ojo, tengo el freno pisado, pero la primera marcha ya la tengo metida todavía, porque yo veo a lo mejor que el vehículo empieza a frenar, pero uy, está demasiado apurado. Yo, como he dejado más distancia respecto al de adelante, podría pegar un pequeño aceleroncillo, iniciar la marcha y entre que él frena y yo me separo, evitar la colisión, ¿vale? Entonces, freno pisado, primera marcha metida y controlando el retrovisor y a unos 2 o 3 metros del vehículo que tenemos delante. Cuando ya tengo yo 2 o 3 vehículos que se han detenido detrás de mí, pues ya puedo relajarme con esas medidas, ya me puedo acercar un poquito más el delante y ya puedo quitar la marcha, pero nunca dejo de controlar de todas maneras el retrovisor. Así que las distancias también son importantes cuando estamos en detenciones, por ejemplo. Hay que tenerlo en cuenta. Ahora, y esto que es un error que se comete muy a menudo desde 2 puntos de vista. Muy importante, aumentar la distancia de seguridad cuando con nosotros la reducen. ¿Qué significa esto? Yo voy circulando y veo que el vehículo que circula detrás de mí cada vez empieza a acercarse más, a acercarse más. ¿Cuál es el error que comete mucha gente? Por un lado es como tú te me estás acercando, yo acelero, ¿vale? Es decir, como para ir separándome de ti. Error, porque se me van a seguir acercando, ¿no? Es decir, además, ¿qué estoy transmitiendo yo con eso? Si yo, por ejemplo, sigo acelerando o acelero más, como para escaparme de ti, no estoy transmitiendo
que te he visto que tú vienes más rápido y que yo me voy a quitar, ¿no? Te estoy transmitiendo que yo sigo por ese carril. Gran error, porque recordar que no podemos permanecer en los carriles de la izquierda si viene alguien detrás de nosotros más rápido que nosotros. Si estamos en el carril derecho, pues ya no podemos hacer nada, pero si no, estamos obligados a cambiarnos de carril. Cuando tú aceleras para separarte del que se te está acercando demasiado, no le estás diciendo que te vas a cambiar de carril, le estás diciendo que no se te pegue, pero que tú sigues por ahí, ¿no? Con lo cual, no. Y encima, además, ¿qué estamos haciendo? Soy yo ahora la que se acerca al de adelante, es decir, soy yo la que está reduciendo la distancia de seguridad con el que yo tengo delante. Así que no. Lo primero es que si el vehículo de atrás se nos acerca demasiado, lo que hacemos es levantar el pie del acelerador. Lo que yo hago es separarme, aumentar yo la distancia de seguridad con el de adelante, porque con eso pasa dos cosas. Al reducir yo la velocidad, el de atrás tendrá que reducirla también, ¿vale? Con lo cual no se me puede seguir pegando. Y segundo, ¿para qué reduzco yo la velocidad? Para cambiarme de carril, ¿no? Es decir, si yo aumento la distancia de seguridad con el que yo tengo delante, pongo mi intermitente de la derecha, ¿qué le estoy diciendo al conductor o conductora de atrás? ¿Vale? Es decir, que he visto, reduzco la velocidad y me voy a cambiar de carril, pero tengo que esperar, ¿no? A poderme cambiar de carril, tengo que evaluar la situación. Pero el conductor o conductora de atrás ya entiende que me voy a quitar, con lo cual va a mantener la distancia de seguridad sin problema. Así que si yo veo que el vehículo que circula detrás de mí reduce la distancia de seguridad conmigo, es decir, que se me pega demasiado, lo que hago yo es aumentar yo la distancia con el de adelante, porque con eso le digo que me voy a quitar y con eso también él tiene que reducir o ella la velocidad, ¿vale? Si yo sigo acelerando, no me estoy comunicando, no le estoy diciendo que tenga intención de quitarme y encima me estoy yo pegando más al de adelante, ¿vale? Así que tener en cuenta que las distancias de seguridad junto con el control de la velocidad pues son una de las cosas más importantes que como conductores tenéis que tener siempre en mente, ¿no? Es decir, son cosas que no podemos tener despistes, son cosas que no podemos pensar. Sé que a veces, y todavía al no ser conductores, hay ciertas situaciones donde te cuesta ponerte, ¿no? Donde no ves la gravedad de la situación o no creas que sea para tanto. Pero en este apartado, pues cuando tomas esa decisión de pegarte más de la cuenta, cuando no tienes en cuenta cómo se comporta tu vehículo en una frenada, o de hecho el tiempo que tarda tu cerebro en decidir que quieres frenar, pues te hace ponerte en riesgo a ti y a los demás. Ahora, si conocemos estas circunstancias, es más fácil estar pendientes y es más fácil obedecerlas. Por eso me reitero, que no sirve de nada conocerse las normas si no somos capaces de cumplirlas o si no queremos cumplirlas. Está muy bien conocer las normas, pero es mucho más importante el desarrollar esa necesidad de cumplir esas normas porque es de verdad lo que nos va a ayudar a evitar los accidentes. Así que recordar, distancia de seguridad, distancia de reacción, distancia de frenado, distancia de detención, no es lo mismo, es decir, que cada nombre lleva asociado un comportamiento en nuestro vehículo, ¿vale? Es decir, distancia de seguridad es fundamental también, entonces hay que aprender a qué se refiere con cada cosa, pero teniendo en cuenta que si yo controlo estas distancias, controlo la posibilidad de poder evitar un accidente. Como siempre, tendréis un resumen donde recogeremos todo eso del manual como apoyo fundamental y ampliación y un test específico para que nos quede claro todo este tema de las distancias. Espero que os haya aclarado dudas y que hayamos aprendido un poquito más y nos vemos en la siguiente.